Bueno, vamos a iniciar con el tema de los agresores sexuales. Son temas complejos, decíamos, difíciles y sobre todo, como comentábamos ayer, no es blanco y negro, nada. Y es parte de nuestro ser persona, ¿no? ¿Pudieras empezar? Ah, perfecto, gracias. Bueno, este es un zorro. Y, pues, ¿qué nos genera? Como una sensación de ternura, ¿no? Es el mismo zorro atacando. Ya no nos genera esta sensación de ternura. Ya nos da miedo, ya se convierte en una amenaza precisamente. Ayer hablábamos de que habitualmente los agresores sexuales suelen ser individuos modélicos en sus propias comunidades, tienen sus complicaciones, sus dificultades en el ámbito emocional de las relaciones interpersonales, pero habitualmente están bastante bien adaptados, entre comillas, y suelen tener una vida desde el punto de vista comunitario, salvo los pedófilos, que ya lo veremos, pero desde el punto de vista comunitario son bastante activos, proactivos. Por eso tenemos en la Iglesia ejemplos tremendos, terribles, de personas que hicieron mucho bien a la Iglesia y también le han hecho mucho daño a la Iglesia, ¿no? Fundadores de congregaciones enormes, ¿sí? En el caso, por ejemplo, en México, ¿no? Maciel, los legionarios, Sodalicio, o sea, tenemos muchos ejemplos en nuestra iglesia y eran personas admiradas, ¿no? Incluso buscando muchas de sus seguidores la santificación eventual de algunos de ellos, ¿no? En México, por ejemplo, decían que hay un momento en el que la gente, cuando el padre Maciel usaba una servilleta, la gente la guardaba porque iba a ser una reliquia, ¿no? de un santo. Entonces, pues por eso les ponía yo estas dos primeras imágenes. Primer premisa, el agresor sexual se hace, no nace. Salvo las personas con estructura psicopática de personalidad, que están construidos de una manera diferente desde el punto de vista neurobiológico, el resto de los agresores sexuales se hace, no nace. Monarres refiere que los abusadores sexuales no son ni psicópatas, ni monstruos, ni bestias, sino hombres con poder sobre sus víctimas. ¿Por qué nos referimos a hombres? 9 de cada 10 agresores sexuales son varones. Solo agresores del sexo femenino, y esa es una población muy particular que también tiene sus propias características, ya las mencionaré. Cuando dice Monarres no son ni psicópatas, bueno, salvo este grupo que les decía va entre el 9 y el 10% de los agresores sexuales son psicópatas. Y entonces cuando nosotros tratamos de abordar el acompañamiento de ellos, ahí estamos en un gran problema. Cuando hablamos de acompañar a los agresores sexuales, podemos hablar de los tratables, los controlables, los regulables y los contenibles, ¿sí? Los contenibles, como suena el nombre, son los más graves y son precisamente los psicópatas, y la contención solo se puede dar a nivel de prisión, porque tienen muy mal pronóstico. Es decir, la posibilidad de reincidir es gigantesca. Por lo tanto, la única posibilidad para la sociedad de evitar que sigan haciendo daño es tenerlos en prisión. Hay quienes han dicho, por ejemplo,
que cuando no se ha podido comprobar civilmente por distintas situaciones, a veces las familias o las víctimas mismas no quieren denunciar y entonces siguen siendo ciudadanos que están fuera de la prisión, y hay quien ha hablado que debería de tener la Iglesia prisiones para estos psicopáticos. Evidentemente la Iglesia no puede funcionar así, porque además, ¿quién los va a cuidar? Se invertirían recursos pastorales que no tenemos además, y que no es justo tampoco para quienes tuvieran que estarlos cuidando. O sea, es toda una complicación, es una reflexión en todos los sentidos muy difícil. Les comento, en el currículum que ayer comentaban, yo tengo la especialización en psicología criminal y como parte de lo que vamos viendo y viviendo, tuve que hacer una especialización en perfilación criminal, ¿no? Porque la gran mayoría de las personas que trabajamos en este entorno, cuando tenemos que trabajar con las víctimas, sobrevivientes y los agresores, casi nadie quiere trabajar con los agresores. Casi nadie. Tienen una gran dificultad, la gran mayoría de las personas, ¿no? Inmediatamente hay una resistencia, hay un rechazo que es natural, pero que también nosotros tenemos que aprender a superar este tipo de situaciones. De manera que, bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar mucho con agresores sexuales, tanto en el acompañamiento como en las evaluaciones, y siempre es importantísimo el respeto de su dignidad. Eso es fundamental, ¿no? Les decía yo ayer, el trato que se les suele dar es un trato totalmente polarizado, o son totalmente protegidos o se convierten en una papa caliente que todo el mundo quiere deshacerse de ellos y los maltratan de una manera terrible. ¿Cuál es el perfil del agresor sexual de menores? Es un varón de mediana edad, es decir, iniciando sus 40s, soltero o divorciado, eventualmente puede estar casado, tiene una mayor formación académica y profesional que el del promedio de la población, tiene una gran estabilidad laboral, actúa en solitario, la técnica que utiliza suele ser el engaño, la víctima suelen ser personas conocidas, con menos de 12 años generalmente. Esto es en el ámbito extraeclesial, ¿sí? Y sus rasgos de personalidad pueden ser esquizoides, dependientes, fóbicos o compulsivos. Son como los rasgos de personalidad más comunes. Ahorita vamos a comentar qué significa esto. ¿Cuál es el elemento esquizoide que la mayoría de los agresores sexuales tienen? Hay una indiferencia a las relaciones personales, íntimas y sociales. Conocen a mucha gente, pueden parecer hasta candidatos políticos, pero no hay intimidad, porque las capacidades empáticas de muchos de ellos son limitadas, ¿sí? Tienen una expresión emocional restringida, parece que siempre están felices y contentos. La mayoría de nosotros conocemos a Pablo Escobar, bueno, por lo menos en videos, ¿no? Y si recuerdan ustedes, este hombre hablaba con una prosodia, un tono plano completamente. Podía amenazar, podía gritar, podía saludar, podía estar contento, y había un aplanamiento del tono de su discurso. Muchos de estos agresores sexuales tienen ese aplanamiento. Y por eso parece que están bien. A mí siempre me ha llamado la atención al entrevistar a los agresores sexuales sobre sus antecedentes familiares. ¿Se acuerdan que decíamos que el 71% tiene abuso, incluso sexual, también ellos mismos en la infancia? Y te platican lo que les sucedió sonriendo, como si hicieran solo una crónica de hechos y no hubiera una resonancia afectiva de lo que vivieron. Y esto se debe a que hay una disociación.
Recuerdan que decíamos que las víctimas de abuso sexual presentan un proceso como mecanismo de defensa de disociarse. La mente va por un lado, o sea, lo cognitivo, lo intelectual por un lado y lo afectivo va por el otro. Por eso cuando la gente pregunta, ¿por qué si a ellos les hicieron lo mismo, los abusaron sexualmente y los violentaron severamente, ¿por qué hacen lo mismo con otras personas? ¿Por qué no en una empatía hacen algo diferente? Porque están disociados, precisamente. Y porque si ellos no están experimentando el dolor y el sufrimiento de lo que padecieron, suponen que el otro tampoco lo va a vivir. Es decir, a mí me pasó lo mismo, no pasó nada, lo que yo haga no va a pasar nada tampoco como impacto en esa nueva víctima. ¿Sí? Entonces, se convierte esto en un círculo vicioso y se va replicando esto a través del tiempo. Sus rasgos más peculiares son la introversión. Pueden parecer extrovertidos. ¿Por qué? Porque son manipuladores muchos de ellos y viven de estas interacciones sistematizadas con las personas, porque ahí van a buscar cómo pueden encontrar nuevas víctimas. Tienen un neuroticismo elevado. El neuroticismo es como qué tan estables somos emocionalmente. Hay personas que son muy intensas emocionalmente, están nerviosas, siempre ansiosas, siempre, eso se llama neuroticismo. Ellos también siempre están como tensos. Tienen una inseguridad importante, recordémonos que la mayoría de ellos fueron víctimas de violencia importante, muy severa. También tienen inseguridad, tienen una baja autoestima, tienden a aislarse en lo habitual, socializan por necesidad y suelen tener una vida al margen de su estructura social familiar, como una doble vida. En lo que hace Maciel, lo que hacía Karadima, o sea, tenían una vida hacia afuera y hacían otras cosas completamente distintas al margen de esta vida social conocida. Existen muchas clasificaciones para los agresores sexuales. No hay un solo perfil de agresor sexual. Hay distintos perfiles de agresores sexuales. Por eso cuesta trabajo meterlos en un solo cajón. Sin embargo, hay elementos de coincidencia entre muchos de ellos. Dentro de las clasificaciones tenemos básicamente una clasificación general que nos dice, están los de estructura psicopática, estos que les decía, actúan por sistema, es un deporte para ellos el abuso de poder, abuso de conciencia, abuso de confianza, abuso sexual, es un sistema. No tienen, su construcción neurobiológica, les decía, es distinta. En el cerebro humano, y fue parte de nuestra gran evolución, existe una zona cerebral que tiene una serie de células y se llaman neuronas en espejo. Estas neuronas en espejo son células que nos permiten al final tener empatía. Las neuronas en espejo, si ustedes han estado, por ejemplo, en un cunero, empieza a llorar un bebé y empiezan a llorar todos los bebés, ¿no? O estamos platicando, alguien cruza la pierna y empieza todo el mundo a cruzar la pierna. O bosteza alguien y empiezan los demás a bostezar. Eso es resultado de esta estructura que se llama neuronas en espejo. Entonces, las neuronas en espejo están en otros primates distintos a nosotros y es la manera de aprender, son sus primeras respuestas de aprendizaje, por imitación. En el ser humano es muy elaborada este sistema de neuronas espejo y entonces no solamente imitamos, vamos aprendiendo, vamos anticipándonos y vamos hasta entendiendo por estas neuronas en espejo lo que el otro piensa, lo que el otro siente y qué va a hacer. Así de evolucionado es esta estructura. En los psicópatas no existe ese desarrollo de esas neuronas en espejo. Muchas veces los abogados canonistas nos preguntan, si tiene estas estructuras de personalidad, esta psicopatología, entonces quiere decir que no es imputable el delito. No, si es imputable, ¿por qué razón?
Incluso el psicópata conoce la diferencia entre el bien y el mal, pero no le importa. ¿Sí? De todas maneras va a actuar el delito a conciencia porque no le importa. Y no le importa porque para un psicópata, por ejemplo, el sufrimiento de una persona le puede dar risa, porque solo se va a fijar en las caras que para él son grotescas y que le pueden dar risa de sufrimiento del otro, de terror del otro. Por eso decíamos que quienes tienen estructura psicopática tienen el peor pronóstico, porque ¿qué hacemos? No pueden ellos desarrollar la habilidad empática. Hay que estarles diciendo, esa persona, esa cara que estás viendo es de sufrimiento. Y te voltean a ver así como diciendo, ¿de qué me hablas? Por eso es tan complejo tratarlos a ellos, por eso se llaman contenibles cuando hablamos de acompañamiento. Entonces, estos psicopáticos, ahí sí tenemos un gravísimo problema, ¿no? El resto de la gente que cometen estos delitos, el resto de los agresores sexuales, entran en lo que se llaman secundarios o circunstanciales u oportunistas, así se llaman la mayor parte del grupo. Casi el 80% de los agresores sexuales entran en este grupo. Y el otro 10% entran en los que son pedófilos. ¿Qué es la pedofilia? Desde el punto de vista del Manual Estadístico de las Enfermedades Mentales, que es la Biblia para nosotros los psiquiatras en términos de psicopatología de enfermedades mentales, es la excitación sexual intensa y recurrente derivada de fantasías, deseos sexuales irrefrenables o comportamientos que impliquen la actividad sexual con uno o más niños prepúberes, generalmente menores de 13 años. El individuo ha cumplido estos deseos sexuales o le causan un sufrimiento psicológico importante o problemas interpersonales. Los pedófilos solo se excitan frente a menores de 13 años. Hay otro concepto que es la efebofilia, que son de los 13 a los 17 años. En el ámbito de la Iglesia Católica, la mayor cantidad de víctimas son varones, a diferencia de lo que sucede fuera del ámbito eclesial, y la mayor cantidad de víctimas son entre los 13 y los 17 años de edad. El menor porcentaje es con menores de 13 años, a nivel eclesial. Fuera de la Iglesia está invertido. Hay muchas más víctimas menores de 13 años en el mundo laical, digamos, en el mundo civil, y hay menos víctimas adolescentes. Por el acceso, es más fácil que, por ejemplo, un chico de 13 años lo dejen ir de viaje con el sacerdote, o viaje con las comunidades, o vaya a los congresos de jóvenes, etcétera. Entonces, la oportunidad vuelve a ser esta temática, ¿sí? En el ámbito eclesial se abusa más de varones que de mujeres. En el ámbito fuera de la Iglesia se abusa más de mujeres que de varones, porque la mayor cantidad de mujeres en donde son abusadas en sus propias familias, ¿sí? Y en cambio en la Iglesia, pues la mayor cantidad de quienes se abusan, es más fácil dejar que se quede en casa del sacerdote a un varoncito que a una niña, ¿no? O sea, no haría sentido que la monaguilla se quede en casa del párroco, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso también vemos esta inversión de números en los distintos ambientes. Un sector de tamaño real desconocido se siente sexualmente atraído por niños, niñas y adolescentes. Realmente no sabemos. Este porcentaje de 9-10% de pedófilos lo conocemos porque ya están sentenciados. Pero ¿cuántas personas se sentirán atraídas por menores de edad? No se sabe.
Mientras no actúen, solo se llama orientación pedófila. Cuando ya actúan, ya se llaman pedófilos. La atracción sexual hacia los niños, por eso se llama desde el punto de vista psiquiátrico pedofilia. Para los norteamericanos, la orientación y la pedofilia son sinónimos. Para el resto del mundo, que tenemos más sentido común, no es eso, ¿sí? Son orientaciones pedófilas. El que alguien tenga una fantasía no lo convierte en un delincuente. Y mucha gente logra contener sus fantasías. Puede implicar un interés sexual exclusivo hacia menores, se llaman pedófilos exclusivos, o presentarse en personas atraídas también por adultos. Así como vemos que hay gente que dice que son bisexuales, que les atraen hombres y mujeres, también son muy pocos, pero también se pueden sentir atraídos por niños y por adultos. La mayor parte de los agresores sexuales no son pedófilos, aunque tengan relaciones sexuales con niños, ayer lo decíamos. Lo que pasa es que es más fácil victimizar a un niño porque es más manipulable que a un adulto. Y vamos a ver cómo los agresores sexuales de menores suelen tener dificultades para relacionarse con la gente en general. Cuando no hay un malestar psicológico por esos impulsos y no los han actuado, decíamos que se llama orientación sexual pedófila. ¿Qué mitos tenemos frecuentemente en el ámbito de los agresores sexuales? La gente tiene ideas preconcebidas y muchas veces estamos equivocados. Por ejemplo, ¿qué se piensa? La mayoría de los pedófilos abusarán de un menor. Son excepciones los que no actúen sus fantasías. Y dos, todos los que abusan sexualmente de un niño, una niña o un adolescente son pedófilos. ¿Cuál es la realidad? La pedofilia es un factor de riesgo muy importante para cometer un delito sexual, pero es un factor de riesgo. No es un factor determinista ni absoluto. Igual que decíamos, el celibato puede ser un factor de riesgo, pero no es algo determinante. La homosexualidad puede ser un factor de riesgo, pero no es algo determinante. Ser soltero es un factor de riesgo, pero no es algo determinante. O sea, tiene que conjugarse un montón de factores porque el agresor sexual al final es como una tormenta perfecta. Se tienen que conjugar muchos factores para que finalmente una persona actúe y sea un abusador sexual. No todos los pedófilos abusan de niños, niñas y adolescentes. Hay pedófilos que se contienen y decíamos, muchos de los agresores sexuales son heterosexuales, pero les es más fácil relacionarse sexualmente, utilizar a un menor que conquistar a una persona adulta, sea hombre o sea mujer, porque pudieran tener una orientación homosexual o no. Quienes acceden a pornografía infantil por internet son pedófilos. Aquí tenemos un problema serio, por ejemplo, a nivel de seminarios. El tema es que los seminaristas, en los problemas, digamos, de afectividad y de sexualidad, lo que más consumen es pornografía. Es uno de los grandes problemas en los seminarios, por lo menos en Latinoamérica, que tenemos. Algunos de ellos consumen pornografía infantil. El tema es, no todos van a ser pedófilos, aunque consuman pornografía infantil. Pero yo me pregunto, ¿sería idóneo un candidato al sacerdocio que consume pornografía infantil? Porque el consumo de pornografía infantil es un delito internacional. Y yo quiero, una vez me preguntaba un rector, ¿pero es seguro que mi seminarista pudiera ser un pedófilo? Le dije, no te puedo asegurar, pero ¿quieres tener un sacerdote que consume pornografía infantil? Ya tienes un delincuente, ¿eh?
y tendrías que estar informando a la autoridad civil que tienes un delincuente en tu seminario. ¿Quieres un delincuente en tu seminario y quieres después ordenarlo? It's up to you, le dije, ¿no? Entonces, necesitamos entender, sí puede ser un factor de riesgo el consumo de pornografía infantil, porque después muchos de estos consumidores ya no es suficiente y empiezan a querer ellos mismos buscar otras alternativas. Muchos de los productores de pornografía infantil después fueron grandes consumidores, ¿sí? Y después entran en las redes de explotación en general, de prostitución infantil, y son grandes grupos, digamos, ¿cómo se dice? Delincuenciales, ¿no? Entonces, no va junto con pegado de que el consumo de pornografía infantil sea un pedófilo, pero es un delito grave y eso ya tiene sus implicaciones. Solo 50% de los abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes o consumidores de pornografía infantil tienen indicios claros de pedofilia. No todos, muchos de ellos entran por curiosidad, pero después se compulsan. Acuérdense ustedes, dentro de los graves problemas que también ahora el Santo Padre nos ha dicho como Comisión Pontificia, es el tema de la explotación infantil en línea. Todo lo que entra a nuestro cerebro, por cualquiera de las vías, genera cambios a nivel cerebral. El consumo de pornografía, de cualquier tipo de pornografía, y la relacionada con menores, afecta el desarrollo cerebral. Hoy tenemos patologías mentales importantes en adolescentes que consumen compulsivamente pornografía. Tenemos ahora un gran número de adolescentes con problemas en la excitación, en la respuesta sexual en general, impotencias, es decir, trastornos de la eyaculación, de la excitación. ¿Por qué? Porque ya no es suficiente. Y muchas veces ni siquiera es suficiente iniciarse sexualmente porque lo que ven no tiene nada que ver con lo que puede suceder realmente en una relación sana de pareja sexual. Y entonces empiezan con nuevas rutas a nivel cerebral, nuevos circuitos que los compulsan y los desestructuran por completo. Entonces, tenemos graves problemas también en ese sentido actualmente. Otro de los mitos es la pornografía infantil es igual a un abusador sexual infantil en potencia o en acto. Volvemos. Pasar de pornografía infantil a abusar de un menor tiene que ver con factores desconocidos aún y son minoría. Hay un libro muy interesante que se llama The Wicked Factor, algo así. Ahí se les ocurrió hacer a un grupo de investigadores, hicieron una plataforma especial de pornografía de adultos para ver cómo funcionaba. Desde cero, cuánta gente entraba al año a estas plataformas y consultar pornografía de adultos. Y hicieron todo el seguimiento un año y fueron 400 millones de entradas en esa plataforma, 400 millones. Pero tenían la posibilidad de dar seguimiento a las personas que entraban. Y de esos 400 millones, solamente son 2 millones los que consumían pornografía. Es decir, es compulsivo lo que hace la gente. La mayor parte de las personas no consumimos pornografía, gracias a Dios. ¿Sí? Es decir, siempre son minorías, pero esas minorías pueden generar mucho daño y muchísima destructividad. Por eso ayer que les mencionaba esta investigación que hizo este psiquiatra en los 90s,
de que intentaban seducir menores, cada uno de ellos 2.424 en promedio tenían de posibilidades y que solo habían tenido unas cuantas víctimas, pues habla de esta compulsividad que tienen. Intentan, es obsesivo lo que les pasa, todo el tiempo están pensando en ello. Por eso el consumo de pornografía también genera mucho tipo de conductas compulsivas. Y por eso también todo el tema de lo en línea, del consumo de pornografía en línea, es un elemento fundamental, porque también es un alto riesgo para ser objeto de abuso sexual y objeto de explotación sexual. Conclusión, no son equivalentes ni sinónimos ser pedófilo, ni ser abusador de niños, ni tampoco el que consume pornografía infantil. Que ya no le llamamos pornografía infantil, ya le llamamos explotación sexual infantil en línea, ¿sí? Porque la pornografía tiene que ver con todo un guión y las personas que actúan la pornografía la actúan, es un performance lo que ejercen, y los niños no hacen un performance. A los niños les imponen una conducta, por eso ya no se llama pornografía infantil. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que haya un agresor sexual? Dinámicas familiares disfuncionales muy severas, que comentábamos. Hay un autor italiano que se llama Luigi Soja, y él dice que el eclipse del padre, es decir, el debilitamiento de la autoridad paterna que hemos ido viviendo a lo largo desde el siglo XIX, ya muy marcado en el XX y totalmente definido en el XXI, hoy la paternidad, la autoridad paterna está totalmente eclipsada. Ha perdido muchísimo peso. Y él dice, el eclipsamiento, el decaimiento de la autoridad del padre en este siglo nos ha llevado a una posmodernidad del ejercicio de la autoridad paterna que no se ha alejado del machismo. Hoy el postmachismo es mucho más violento que antes. Y esto explica mucho también esta violencia de género, los feminicidios. Es un poco dentro de las teorías del feminicidio, este decaimiento de la autoridad masculina que lo puede llevar a actitudes más polarizadas de decir, para que aprendan quién manda, soy yo. Y entonces hasta te quito la vida porque no entiendes y no aceptas mi autoridad. Es uno de los fenómenos que también vemos en este post-machismo como el opuesto, como una compensación patológica de este decaimiento, ¿no? Una caricatura. Exactamente, exactamente. El abuso de sustancias también, en aproximadamente el 50% de los casos, los agresores habían consumido alcohol o alguna sustancia. No tanto para no estar conscientes, pero sí suficiente alcohol, por ejemplo, como para desinhibirse y decidirse a actuar la conducta. Algunos pueden tener rasgos antisociales. El maltrato físico, el abuso sexual intenso y crónico que ellos mismos vivieron, ya dijimos que está en el 71% más o menos de todos los agresores sexuales. Tienen una baja en el control de los impulsos y sobre todo también factores de riesgo importante, el acceso a las víctimas. Lo que hemos dicho, la oportunidad. Decía yo que hay muchos tipos de agresores sexuales. Hay quienes indistintamente eligen niños, niñas o adolescentes de ambos sexos, no discriminan. Hay otros que solo tienen predilección por niños de un solo sexo. Hay otros que pueden abusar hasta de sus propios hijos. Otros pueden abusar de sus hijos y de todos los niños de la familia. Otros pueden abusar solo de niños que no pertenezcan a la familia, es decir, no hay un solo patrón y no hay una sola motivación. Por ejemplo, los pedófilos, se sabe que ellos no suelen casarse, obviamente, porque no se sienten atraídos sexualmente hacia una mujer, pero cuando se casan
obligados entre comillas porque esa mujer se quiso casar y generalmente se embaraza para casarse con ese pedófilo. A los pedófilos no les interesa tener hijos porque tienen miedo de que les van a interesar y les van a traer sus propios hijos. Y entonces muchas veces tienen hijos con esas mujeres, pero se van porque se empiezan a dar cuenta que les atraen sus propios hijos. Suelen tener parejas muy dominantes, son generalmente hombres muy inhibidos, muy dependientes, los pedófilos, ¿sí? Muy aislados, con grandes dificultades para relacionarse con sus pares y por lo mismo pues ven a los menores como si fueran sus almas gemelas. El pedófilo realmente se enamora de su víctima, la idealiza y la vive como si fuera una posible pareja real. Y por eso cuando ya consuma el acto sexual, él lo ve como si fuera un adulto que tiene a su propia pareja y no puede entender que ese menor, ese niño o esa niña esté sufriendo algún tipo de violentación, porque él está enamorado de esa persona. Finkelhor, que es un sociólogo que ha trabajado muchísimo en el ámbito del abuso sexual, hace protocolos y planteamientos con distintos otros autores, y ellos investigaron el tema de cuáles son los factores de riesgo que tienen que romper los abusadores sexuales. Y hablan de 4. El primero es la motivación. El segundo es la habilidad del agresor. El tercero es la capacidad del agresor. Y luego vienen las consecuencias psicológicas. ¿Qué motiva a un agresor? ¿Por qué un agresor de menores le puede atraer a un menor? ¿Qué le puede llamar la atención? Cada uno de ellos desarrolla su propio modus operandi. Por repetición transgeneracional puede ser una de las motivaciones. A mí me hicieron esto y él lo hace. En esa disociación que les decía, lo va a normalizar, dice, pues no me fue tan mal, porque está disociado, yo no lo estoy sufriendo, lo superé, no pasa nada. Por un componente psicopático de la personalidad, les decía, les da lo mismo a los psicópatas, son niños, niñas, adultos, ancianos, no hay problema. Por un trastorno del control de los impulsos, y aquí puede entrar trastornos de personalidad graves, como el trastorno limítrofe de la personalidad, puede entrar el trastorno antisocial de la personalidad, y puede entrar lo que se llama un trastorno epiléptico de una zona del cerebro, que es el lóbulo temporal. El lóbulo temporal está en estas zonas, tenemos 2 lóbulos temporales. Digamos que si yo me metiera un lápiz por la oreja, ahí entraría yo a los lóbulos temporales. Yo he encontrado, en mi experiencia, en 30% de la población de agresores sexuales tienen esta disfunción eléctrica. Y les digo incluso a los abogados, a los canonistas, esto es un atenuante. Y avísale al sacerdote que le diga a su abogado civil que encontramos esto, porque esto es un atenuante también a nivel civil, porque es un problema electroquímico con el cual no pueden controlar ese impulso. No es que no estén conscientes, sí están conscientes, pero no lo pueden controlar. Entonces es un atenuante, ¿por qué? Porque si yo trato este padecimiento, va a poder controlarlo. Se medica y se actúa sobre esa zona. Claro que se requiere de un acompañamiento de otro tipo, psiquiátrico, psicológico, espiritual, etcétera. No es magia de que le doy un medicamento y santo remedio, no, pero es un atenuante. Los trastornos de personalidad no son un atenuante. Créanme, yo cada que hago una evaluación de un agresor, de verdad digo, a todos les hago el mismo protocolo, a todos les envío por sistema un electroencefalograma y un mapeo cerebral, y siempre pido, Señor, ojalá tenga algo en ese cerebro, porque si lo tiene, lo podemos ayudar.
Cuando no lo tiene, digo, pues ni modo, a ver qué se puede hacer con ellos, ¿no? Y puede ser también otra motivación, que sea un pedófilo exclusivo y entonces tenga una fijación obsesiva con el objeto erotizado, ¿no? Con la persona de la cual están, entre comillas, enamorados. La habilidad del agresor, recuerdan que yo les decía, no se levanta un día el agresor y dice, ¿qué voy a hacer hoy? Voy a ir a agredir a un menor. No, está en la lucha. Hay los que tienen más escrúpulos, por miedo, por inhibición, por temas morales, por muchas razones. Y de repente un día supera esos escrúpulos, esas inhibiciones. Hay frases muy claras que casi se repiten en muchos de ellos que tienen esta motivación. Decía, bueno, pues si es pecado, ya sé, y Dios me perdone. Y van. O si de todas maneras me van a tratar como un pervertido, pues voy a actuar como un pervertido, y actúan entonces. O sea, son estas ideas que de repente tienen y las terminan actuando. Entonces superan estas inhibiciones, superan estos miedos y muchas veces estas desinhibiciones son, les decía, por el alcohol, pueden tener trastornos de depresión, pueden tener situaciones también de trastornos de ansiedad. Muchos de los agresores sexuales, igual que los asesinos seriales, no sé si ustedes saben, los asesinos seriales siempre tienen un gatillo, hay un quiebre en su vida que los lleva a empezar a actuar el crimen. Los agresores sexuales también tienen un gatillo. Algo grave les sucedió, una gran mayoría de ellos, no se justifica. Cualquiera de nosotros podemos estar deprimidos, cualquiera de nosotros podríamos tener un trastorno de ansiedad y no quiere decir que yo me atreva a cometer ese delito, pero muchos de ellos tenían un trastorno de ansiedad crónico o un trastorno por depresión mayor crónico. Algo sucedió y también eso puede ser un desencadenante para la conducta. Insisto, un solo factor no es suficiente, se conjugan toda una serie de factores de riesgo. El consumo de pornografía infantil sí se ha visto que es un antecedente importante en los agresores que ya actúan el delito. Varios asesinos seriales muy importantes reconocen que consumían pornografía infantil desde pequeños. Pero muchos de los agresores sexuales, dentro de la violencia que recibieron, los exponían a pornografía infantil sus propios padres. O sea, les digo, son estas desestructuraciones que se van dando a través del tiempo. Y evidentemente también puede haber una incapacidad enorme para identificarse con las necesidades de los niños. Vamos a ver que el agresor sexual tiene lo que se llama un guión sexual distorsionado. Todos los seres humanos en nuestro desarrollo psicosexual vamos generando a nuestro interior lo que llamamos nuestro guión sexual. Si ustedes se han fijado, ¿qué pasa con los niños conforme van creciendo, ¿no? Que aprenden a dar besos y se ponen enfrente de un espejo y besan el espejo, ¿no? Y actúan como si estuvieran besando a otra persona. Esa es parte de los guiones sexuales. Vamos construyendo a través de nuestra educación sexual tanto lo que vemos en la familia como lo que vemos fuera de nuestro ámbito cotidiano, familiar, lo que creemos que es la sexualidad, lo que creemos que sería una vida sexual, lo que creemos que sería nuestra iniciación sexual. Y estará más o menos distorsionado dependiendo de lo que ha sido nuestra crianza y de lo que vemos. Por eso hoy que vivimos en un mundo erotizado por completo, en donde todo está sexualizado, pues cómo no van a tener los chicos un guión sexual bastante alterado, ¿no? Por eso se ha desacralizado muchas veces la sexualidad, ¿no? Y ahora es como así como hay consumo recreativo de drogas, sabemos que hoy los chicos ven el sexo como algo recreativo. No importa una pareja, lo que importa es sentir placer. Son guiones sexuales ya pervertidos que estamos teniendo. El agresor sexual tiene guiones sexuales pervertidos.
¿Cuáles son las frases que frecuentemente se dicen? Hasta le voy a hacer un bien a ese niño, porque yo lo voy a tratar bien. Muchos de los agresores sexuales hacen grupos dentro de las redes sociales. Incluso ellos se llaman, no les gusta, por ejemplo, a los pedófilos, que les digan pedófilos, se llaman ellos boy lovers, ¿no? Amantes de niños. ¿Sí? Y gente muy importante, con mucha reflexividad, que ha dicho, los griegos tenían relaciones con menores de edad, y eran los griegos, ¿por qué nosotros no? Y están pugnándose en muchos lugares por bajar la edad para poderse iniciar sexualmente con los menores, porque ellos consideran que la mejor experiencia para un menor, como primera vez, es con un adulto, para que le enseñe y le eduque bien lo que es el sexo. O sea, estos son sus guiones sexuales. O sea, hay toda una perversión y hay toda una justificación mental. Perrone decía, por ejemplo, Perrone y Martínez hablaban del abusador reservado y del abusador agresivo. Recuerden que les dije, hay muchas clasificaciones, pero básicamente en términos de considerar a la víctima, quienes son el psicópata, el circunstancial y el pedófilo. Y en términos de actitud hacia la víctima, el reservado y el agresivo. El agresor reservado, ¿quién suele ser? Suele ser una persona aparentemente inocua, poco viril, muy púdico, muy moralista, da un mensaje incluso de asexualidad. Lo ve uno y hasta dice uno, ay pobrecito, estos que hasta pueden dar lástima, y nadie se imaginaría entonces que pueda cometer algún tipo de delito. ¿Sí? Suele ser sumiso en las relaciones de pareja, inspira ternura, simpatía, lástima y deseo de protegerlo. Y eso también se lo genera a los menores. Lo buscan para protegerlo, confían en ellos, porque les parece también poco amenazante. Y esa es como su habilidad entonces para manipular a los menores. Estos que decíamos, de acuerdo a Jiménez Alonso, los abusadores primarios y los secundarios vocacionales o circunstanciales que les mencionaban. Los pedófilos creen que sus actividades sexuales con niños son adecuadas y también tienen, decían, su guión sexual muy perverso. Los abusadores secundarios tienen contactos aislados con menores, principalmente en momentos de estrés y soledad. Les comentaba, generalmente hay estos gatillos, hay que buscarlos. No, insisto, no porque sean una justificación o un atenuante. Necesitamos entender por qué los agresores sexuales actúan como actúan para poder hacer prevención. Por eso investigamos cuando hacemos las evaluaciones, porque estamos tratando de encontrar algunos patrones que pudieran permitirnos, a los que nos dedicamos a esto, actuar en prevención primaria. ¿Qué estás encontrando? Empieza a dar datos, empiezan a dar signos. ¿Qué podemos hacer para ayudarlos, para acompañarlos y para que esto no se dé? Recuerden que ayer les decía, yo estoy convencida de que muchos casos de agresores circunstanciales podrían haberse evitado. Podrían haberse evitado. Un sacerdote que están viendo que es alcohólico y que cae en depresiones muy severas y que tiene una inmadurez psicoafectiva muy importante. La están viendo venir. Algo no bueno va a pasar allí y lo dejan, y lo dejan, y lo dejan, y nadie lo acompaña, y él tampoco pide ayuda. Se está generando ahí un verdadero terremoto. Por eso el cuidado, la fraternidad, ¿no?, entre el ambiente sacerdotal, la observación, los encargados del clero que realmente conozcan al presbiterio o el superior,
que conozca a sus frailes, etcétera. Todo eso es fundamental. Y son cosas que no se consideran en muchas ocasiones. Generalmente son heterosexuales y sus relaciones, sí tienen relaciones con pares, pero alteradas, les decía, de poca intimidad, conocen gente. A mí me ha tocado ver por la experiencia, muchos de estos agresores empiezan a aislarse progresivamente. Y después sus hermanos sacerdotes o sus hermanos religiosos dicen, sí, ya lo invitábamos y ya no iba. Lo buscábamos y ya ni nos contestaba el teléfono. Iba viendo datos y no se hizo nada. Insisto, evidentemente el único responsable directo del delito, ¿quién es? Quien lo comete. Pero también como institución, como grupo, como hermanos sacerdotes, como comunidad religiosa, como miembros de la Iglesia, todos tenemos una responsabilidad, no solo con las víctimas, sino también con los agresores. Esto es una familia, nos llamamos hermanos en Cristo y tenemos que asumir la responsabilidad. Yo tengo 3 hijos y mis hijos ya son grandes todos, pero sigo siendo responsable moralmente de lo que mis hijos hagan. No decir, no, pues esta ya tiene 40 y este tiene 35, pues ya no es nada. No, me interesan, los quiero y cometan el delito que sea, no los voy a tapar, pero los voy a acompañar y voy a tratar de entender qué pasó allí y en qué puedo yo apoyar. Pero esto implica realmente un sentido de comunidad fraterna, ¿no? Sufren de una disminución de apetito sexual con su pareja, pueden tener problemas de impotencia, de eyaculación precoz. Por eso tener sexo con menores les ayuda a compensar su autoestima y liberar la hostilidad que pueden traer. Hay teorías psicodinámicas muy interesantes que mencionan, vimos que hay agresores sexuales que solamente abusan de niñas y otros solo de niños, y otros de niñas y niños. Y lo que hemos encontrado psicodinámicamente es que los agresores que abusan de niñas, de donde vivieron más violencia fue del lado materno. Los que abusan de niños, del lado paterno, y los que abusan de niños y niñas fueron violentados por ambos padres. Y entonces, ¿qué es lo que hacen inconscientemente? Tratan de quitarse el vestido de su propia victimización y se lo ponen al niño o a la niña que está enfrente de ellos, como si temporalmente se liberaran del dolor, de la rabia y de la impotencia que ellos mismos vivieron, y lo hacen momentáneamente. Yo ya no soy la víctima, es ese otro. Pero como no es real, lo vuelven a hacer. Y lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer. Son tragedias realmente. ¿Cómo es la relación de la víctima con el agresor? Primero hay intercambios de ternura, muy personalizados. Parece una relación dulce, inocente, abnegada hacia el menor. Una relación pseudo-igualitaria, sobre todo por parte de los pedófilos. Y se tornan de pronto como muy infantilizados, porque encontraron a su alma gemela. Este niño me entiende, nadie me había entendido como él, por eso se enamoran, entre comillas, de ellos. Como lo haría un adulto que encuentra una persona con la que es afín, comparte la vida, las afinidades, la experiencia, el proyecto de vida. Así se viven ellos también, los pedófilos. Para el pedófilo, el menor es venerado como un objeto puro e ideal. Él tiene un comportamiento fóbico, es decir, le da aversión la sexualidad con un adulto.
¿Cuál es la psicopatología? Pues la pedofilia, y el niño entonces se convierte en una fuente de placer. Decíamos familiarmente, no suele tener hijos, ¿por qué? Porque le da miedo que le atraigan sus propios hijos, y la realidad es que sí, pueden atraerle y tener sexo con ellos. Menos del 10% de los varones agresores tienen una patología psiquiátrica diagnosticada. Las abusadoras del sexo femenino suelen tener una patología mental más grave. Yo he tenido la oportunidad, desafortunada oportunidad, porque me ha tocado en distintos seminarios hacer la evaluación de chicos que los obispos saben que fueron abusados sexualmente y antes de entrar al seminario no fueron abusados dentro del seminario, sino previamente. Y los casos más difíciles son los que fueron abusados por sus propias madres. Eso es devastador. Si al ser abusado por el propio padre ya es destructivo, el que la madre sea la agresora sexual es desestructurante. Y son casos mucho más graves, mucho más difíciles de superar. Sin desahuciar absolutamente a nadie, pero yo les diría que como obispos, por ejemplo, si el chico fue abusado sexualmente por su madre, cuidado, porque el impacto es mucho mayor, mucho más devastador, y pueden caer en psicosis durante el proceso formativo o ya ordenados. Y cometer no solo abuso sexual, sino otra serie de cuestiones también mucho más graves. ¿Por qué razón? Cuando a Freud le preguntaron cuál es la función paterna por excelencia, y él dijo, evitar la locura. La locura, desde el punto de vista mental, es evitar el caos, no solo la psicosis, el caos. La psicosis es el caos interior en la mente de una persona. Y de las cosas que pueden provocar caos extremo es el abuso sexual por parte de la madre. Es lo más devastador, porque es completamente antinatural. Biológicamente existe un impedimento neurobiológico en las mujeres que somos madres para no sentirnos atraídas sexualmente por los hijos. Y son etapas críticas. En el ser humano hay lo que llamamos etapas críticas, que son momentos determinados en el desarrollo psicosocial y psicosexual, en donde hay como improntas, como troquelados, que generan ciertos como aprendizajes. Por ejemplo, uno muy simple. Antes de los 4 años, los niños no le tienen miedo al mar, y lo hemos visto, ¿no? Los niños chiquitos, hermanitos, sobrinitos, hijos, que ven el mar y se van, y nada los detiene, y tiene uno que agarrarlos. En cambio, a los de 4 años, cuando ven el mar, se hacen para atrás, porque ya entró esa impronta. O los niños muy pequeños, por ejemplo, antes de los 3 años, todos los seres humanos no les tememos a las serpientes. Y los niños chiquitos por eso pueden querer agarrar una serpiente. Pero a partir de los 3 años hay una impronta que nos mete miedo a los seres humanos contra las serpientes. Y entonces vemos una y corremos. El miedo, por ejemplo, a las ratas y a los ratones es un miedo universal que nunca se termina, porque las ratas se meten por cualquier agujero. Los varones suelen aparentar que no le tienen miedo a los roedores, y mientras nosotros las mujeres estamos gritando porque ahí vemos una rata, el hombre está gritando por dentro, ¿verdad? Diciendo, no me hagan esto, por favor. Pero tiene terror también. Sí, tengo explícito. Sí. Entonces,
La impronta de la inhibición en la mujer respecto del incesto es prácticamente universal. Eso es excepcional que una mujer se sienta atraída por sus hijos. Y esto es algo que la naturaleza y Dios en su infinita sabiduría implantó en nosotros los seres humanos, precisamente por el impacto destructivísimo que el incesto por parte de la madre provoca. Porque la gente enloquece. Yo he visto familias en donde la madre fue incestuosa con sus hijos, ¿sí? Una madre, por ejemplo, con hijos e hijas. Eran 7 hijos, 3 se suicidaron, los 3 varones se suicidaron. Y las 4 mujeres alcohólicas y drogadictas. Ninguno de ellos se salvó, ninguno, por la destructividad. Y los jóvenes que he visto, por ejemplo, seminaristas que han vivido esta experiencia, están completamente disociados, completamente disociados. Hablan del tema y se ríen, se carcajean. Lo siguiente es una psicosis, porque va a llegar un punto en el que ya no van a poder seguir compensando de esta manera disociada lo que está sucediendo. La formación es un proceso de mucho estrés, de mucho estrés. Por eso la ratio, por ejemplo, que plantea, hay patologías mentales que son impedimentos absolutos para entrar. No se ha hablado, o sea, yo no estoy de acuerdo en que el chico o la chica que sufrieron abuso sexual automáticamente sean descartados de un proceso formativo. No, por supuesto que no. Se tiene que individualizar cada caso. Pero lo que sí me ha tocado ver de experiencia es que quienes más se ven dañados y con un pronóstico más reservado son los que han sido por parte de la madre. Ahí hay que tener mucho cuidado y dar un seguimiento muy, muy cercano. Y siempre les sugiero yo, es ideal que trabajen con el tema del abuso por parte de la madre fuera de la formación. Primero, si apenas son candidatos, primero que trabajen con ello y una vez trabajado y viendo los resultados, que puedan entrar a la formación. Si hay una vocación de verdad, va a prevalecer. Pero es que les va a llevar demasiado tiempo ese proceso de acompañamiento, o sea, demasiada energía, todo como para… Alguna vez decía el Santo Padre una frase, no, pero yo siempre les digo, los seminarios y las casas de formación no son hospitales psiquiátricos, ni clínicas psicológicas, son casas de formación. Y cuando alguien requiere de demasiado acompañamiento psiquiátrico, psicológico, mejor que lo lleve antes de entrar a la formación. Si no, pierde sentido el proceso formativo. Hay que estar todo el tiempo sosteniendo, conteniendo, trabajando, es muy complicado, ¿sí? Y hay muchas formas de servir a la Iglesia, ¿no? Los varones suelen tener un sistema de creencias basado en mitos culturales sobre la masculinidad. Los varones agresores sexuales pueden pensar que si no tienen relaciones sexuales sistemáticamente y con cierta frecuencia van a perder su masculinidad. Nos puede parecer absurdo, absurdo. Pero tienen estos guiones mentales que están alterados. Tienen grandes dificultades para expresar sus sentimientos y entonces muchas cosas las van a expresar a través de lo erótico. Y emocionalmente están muy aislados, muy ensimismados. Les digo, no importa que conozcan a mucha gente y saluden a muchas personas, están aislados emocionalmente. La abusadora sexual, les decía, es todo un tema. Y además el tema de que socialmente a la mujer se le suele ver como un ser casi asexuado en muchas ocasiones
Y, por ejemplo, cuando se tienen casos de agresoras sexuales, se ha probado, está estadísticamente bien conocido, que las penas son mucho menores que en los varones agresores sexuales. Los jueces suelen ser mucho más benévolos con las mujeres, aunque hayan tenido relaciones incestuosas con sus hijos, que con los varones. Porque esta idea benevolente es que es mujer, es que algo le ha de haber pasado. No, el delito es el mismo. Y además las mujeres agresoras sexuales, cuando lo hacen con sus hijos muy pequeños, pueden ser incluso tan cruentas que hasta matarlos. Hay un mayor índice de homicidio por parte de las agresoras sexuales contra sus víctimas que de los agresores sexuales de menores contra sus víctimas, de los varones. Tienen una psicopatología mucho más grave las mujeres agresoras sexuales, sobre todo incestuosas, porque algo está chueco, necesariamente chueco, para que una madre rompa con este tabú del incesto. Entonces, un buen porcentaje de ellas tienen o esquizofrenias o depresiones con síntomas psicóticos, es decir, de locura, o tienen estructuras psicopáticas también. Las mujeres también pueden ser psicópatas. También suelen tener antecedentes las mujeres de maltrato de distintos tipos, de abuso sexual también, generalmente incestuoso. En general, los agresores sexuales, hombres y mujeres, suelen abusar de muchos niños a lo largo de la vida. No voy a hablar hoy de los agresores de adultas o de adultos. Es un tema especial. Pero varios de los que nos dedicamos a esto tenemos la teoría de que los agresores de adultos también, en el ámbito eclesial, debieron de haber abusado de menores. Pero estuvieron a punto de ser identificados, descubiertos, se asustaron y cambiaron el rumbo. Estoy hablando de abusadores sexuales, no estoy hablando de un sacerdote que se enamora de una mujer. No, o sea, no estoy hablando de eso, estoy hablando de un abusador sexual. De adultas que olímpicamente manipulan, seducen a varias mujeres, incluso al mismo tiempo, y las usan como si fueran cosas. Siempre les digo a los obispos y a los ordinarios en general, busquen víctimas menores en las parroquias donde haya estado este sacerdote. Muy probablemente van a ver. Porque son modus operandi y van increciendo, pero insisto, de pronto son muy descuidados, los pescan, les tocó un obispo benévolo, los manda a otro lado y dicen, ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a hacer, con niños. Pero ahora van con otra población. Suelen negar los hechos y el impacto en las víctimas. Hay un tipo de agresor sexual que es violento, se llama así agresivo o violento. Desprecia olímpicamente a los demás, suele ser el de estructura psicopática, puede someter violentamente, tanto física como psicológicamente, a su víctima, humilla y desdeña a los débiles. ¿Y para él quiénes son los débiles? Los niños y las mujeres. Son estos que les digo, los que abusan sistemáticamente de mujeres adultas, seguro abusaron de menores también, porque tienen esta estructura violenta. Los desprecian, los usan, los tiran, los usan, los tiran. Y el abuso casi es una violación, porque hay amenazas, mucha coacción
con palabras altisonantes. ¿Qué dice Intevi, que es una de las grandes investigadoras? Son manipuladores los agresores sexuales, tienen fuertes tendencias a utilizar la negación, la proyección, la racionalización, la minimización, es decir, no fui yo, esa persona me sedujo. Cuando ustedes escuchan a un agresor sexual que está convencido que una niña de 6 años lo sedujo porque se sentaba en sus piernas, porque le enseñaba la ropa interior, ¿ves? Ella quería que yo tuviera sexo con ella. ¿Qué niña se sentaría en tus piernas y te daría un beso? Pues una niña, no alguien que te quiere seducir. Y a veces cuesta trabajo que entiendan que es una distorsión de ellos a nivel cognitivo. El tema de la disociación secundaria, esto que les decía, ¿por qué un agresor sexual que vivió la misma experiencia la puede actuar en un menor? Porque está disociado. O es un psicópata. ¿Sí? Conclusiones. El abusador puede ser una persona predispuesta biológicamente a desarrollar comportamientos antisociales, los psicópatas. Puede ser una persona no agresiva por naturaleza, la gran mayoría de los agresores sexuales. Por eso decíamos, no nacen, se hacen. Las experiencias de vida y el aprendizaje desarrollan comportamientos sexuales desviados en la gran mayoría de los agresores. Por eso el trabajo a nivel de las familias es fundamental. Allí es donde empieza todo, allí es donde tenemos que incidir. La población de agresores sexuales no se caracteriza por personas con psicopatología psiquiátrica psicótica o grave. Son los menos patológicos de todos los delincuentes, paradójicamente. Su conducta es resultado de una combinación de vulnerabilidades personales y de factores situacionales. No estamos minimizando, pero estamos tratando de entender qué sucede allí para poder hacer prevención. El varón prototípico abusador. Varón con infancia difícil, infancia con un carácter sexual prematuro, ellos mismos fueron objeto de abuso sexual o les impusieron el consumo de pornografía infantil. Todos lo suelen afrontar sexualmente, cualquier problema. Si están enojados, se les despierta el apetito sexual. Si están contentos, se les despierta el apetito sexual. Están frustrados y no tienen otras vías de sacar, por eso, o es una masturbación compulsiva con la que empiezan, consumo de pornografía, ya no es suficiente y ahora vamos a actuar fantasías de cualquier tipo. Tienen una visión negativa de sí mismos. Por eso es mucho más fácil abusar de un menor que entrar en un proceso de seducción con un adulto. Sus relaciones interpersonales con los pares son difíciles e impredecibles, aunque, insisto, parezcan muy sociables, muy afables. Alcohol y drogas pueden ser como una opción, congruencia emocional con niños, niñas y adolescentes, es decir, conectan con estos menores con facilidad. Satisfacción emocional y cercanía sexual con los niños. Ven a los niños como si fueran seres sexuales conscientes y responsables. Oye, pero tenía 7 años, pero sabe lo que es el sexo, un niño de 7 años. ¿Cómo va a saber lo que es el sexo un niño de 7 años? Sí, por supuesto. Me respondió perfectamente. Saben elegir a sus víctimas propicias, ellos creen que no les hacen ningún daño. 50% de su deseo sexual intenso empieza en la adolescencia, en el caso de los pedófilos, ahí se dan cuenta en la adolescencia de que les empiezan a llamar muchísimo la atención los niños. Y hay una sensación de enamoramiento mutuo. Termino con esta diapositiva. Cometer
el delito de abuso sexual es multicausal. No hay un solo factor, no hay una sola causa y es concomitante, se conjuntan estas causas para hacer ¿qué cosa? La tormenta perfecta que termina destruyendo la vida de la víctima y la vida del agresor. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta que tiene que ver algo con lo de ahora, pero también con lo de ayer, que me quedó pendiente. Pasa todo este proceso que se cometió algún tipo de abuso, en el caso sobre todo de los clérigos, los consagrados, ¿cómo es el proceso luego de reinserción? Porque en el caso de los delincuentes, por decirlo así, que cumplen su pena en la cárcel, salen y hay un camino de rehabilitación. Pero a veces me ha tocado ver en el caso de las comunidades religiosas, sobre todo en las comunidades religiosas y hoy con el mundo, con el internet, antes lo mandabas a otro continente y nadie se enteraba y al último lugar, ¿no? Pero hoy todos los lugares son fáciles de conocer las cosas. Entonces, ¿cómo se da ese proceso? Porque yo conozco más de un par de sacerdotes que les pasó algo en ese estilo y hasta el día de hoy ya cumplieron su condena y la comunidad no sabe dónde ponerlos, los pone a arreglar los libros, los pone a una cosa y de pronto tú dices... O sea, también el actuar, lo que decías, el actuar con misericordia, el actuar desde la fe, también cómo se da eso, ¿no? O sea, cómo la Iglesia ha caminado en ese aspecto. Bueno, la Iglesia tiene varios pendientes, uno es con las víctimas y otro es con los agresores. Allí cuando alguien ha cumplido su condena, lo que considero que podría, bueno, no lo considero yo, los que hacemos esto, habría que evaluar el riesgo de reincidencia de las personas, ¿no? Cuando nos pide, por ejemplo, un obispo o un superior la evaluación de un acusado, ¿qué le interesa saber al obispo o al superior? Uno, hay acusados que aceptan la denuncia y dicen sí. Hay otros que no la aceptan y entonces ahí tenemos que hacer una evaluación del testimonio y ver si hay credibilidad o no hay credibilidad, en qué sí hay credibilidad de lo que está diciendo y en qué no hay credibilidad. Entonces, ¿qué le interesa al obispo o al superior? Uno, la credibilidad del testimonio del acusado. Dos, si tiene algún tipo de patología mental que coincida con aquello con lo que se le está acusando. Tres, si ese tipo de psicopatología es tratable y de qué manera puede ser tratable. Y cuatro, el riesgo de reincidencia en caso de que se vea que no hay credibilidad o él mismo ya aceptó el delito y ver qué riesgo de reincidencia hay. Esto es antes de que se haga todo el proceso general, ¿no? Simultáneamente tienen que ir los casos a nivel canónico junto con el civil. Dependiendo de las circunstancias, a lo mejor si está en un país donde está en una cárcel de alta peligrosidad, no sé, no pueden estar las investigaciones en cierto sentido, ya no los pueden entrevistar, entonces se aplaza el proceso canónico respecto del civil. Pero cuando la gente termina su condena, tiene derecho a reinsertarse, porque ya cumplió, ya pagó a la sociedad. Sin embargo, en los casos de abuso sexual de menores, sí habría que evaluar qué riesgo de reincidencia puede tener. El riesgo general de reincidencia en delitos de esta naturaleza a nivel extraeclesial, en el ámbito civil, es muy bajo, es del 24%. Es decir, la probabilidad de que vuelvan a cometer el delito es baja.
No se sabe por qué razón. Se cree que es por lo muy mal que les van en las prisiones. A muchos de ellos los violan todos los días, por ejemplo. Es una cosa terrible. No son procesos de adaptación, son torturas lo que viven, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, en donde los sistemas de readaptación social no existen, ¿no? Ahí entran a escarmentar y a ver, a que les hagan lo que le hicieron a los menores, ¿no? Entonces son terribles lo que sucede de repente para ellos. Si se evalúa, o sea, siempre digo, no actúen a ciegas, hay que tener algo objetivo para poder decidir en dónde pueden recolocarlos. Si no hubo la dimisión del Estado clerical, pues entonces tienen derecho a decir, bueno, ¿a dónde puede corresponder? Pueden, evidentemente está prohibido, para evitar cualquier tentación, pastorales con menores de edad, eso sí, de entrada. Pero solo mandarlos ahí a que acomoden libros, tampoco, no, o sea, yo creo que hay que adaptarlos y tiene que ver con estos procesos, insisto, de ver en qué condiciones emocionales están, el riesgo de recaída, y eso es lo que tiene que dar una mayor objetividad y obviamente pues después lo pone en oración, pero ayuda también un poco la asesoría por parte de psicología y de psiquiatría, ¿no? Pero sí se convierten en una papa caliente. El papel que juega la feligresía. Sí. Bueno, allí la feligresía, bueno, la experiencia, por ejemplo, en México son más benévolos los fieles, los feligreses, que los hermanos sacerdotes, ¿eh? Yo veo que son mucho más poco solidarios los sacerdotes con sus hermanos sacerdotes que caen en desgracia que los feligreses. Es como si pensaran que se contagian de lo que le pasó al otro. Y no es contagioso, evidentemente. Falta esa parte de la fraternidad, de la comprensión. Debería de haber una pastoral para los que han cometido este tipo de delitos y que han pagado su deuda social, como debería haber una pastoral para los sacerdotes que se casan y se salen, y tampoco hay una, o sea, hay muchas deudas, hay muchas cosas que están allí y hacemos como iglesia como que no existen. Esto es uno de estos elementos. Muchas gracias, Padre Edwin. Sí, están conectadas, son dos. Una es el tema de por qué mayoritariamente hombres, es decir, cuando uno ve que coincide con que la mayor parte de los consumidores de drogas son hombres, de delitos en general, hombres, ¿verdad? Condiciones como, bueno, yo que trabajé un tiempo con adictos a drogas, un psiquiatra fundador de Hogares Crea, un programa nacido en Puerto Rico, decía que el 100% de los adictos a drogas tenían un trastorno de déficit atencional con hiperactividad o déficit atencional, y coincide un poco con lo que yo en la literatura había visto, no en ese porcentaje, y mayoritariamente el déficit atencional es en varones. Es decir, hay una condición, ¿qué explica esto? Condiciones culturales, neuroquímicas o neurobiológicas, no sé, en fin. Y esto se conecta con la otra pregunta, y es que cuando nos planteamos, por ejemplo, el trabajo eclesial con niños, por ejemplo, la catequesis, infancia misionera, comedores infantiles, etcétera, están la mayoría en manos de mujeres, ¿verdad? Entonces, parece que esto coincide con, no sé, cierto imaginario, que nos sentimos más seguros. Si está en manos de mujeres, ya diríamos está casi descartada la posibilidad de que pueda haber situaciones de estas. En cambio, se encienden las alertas cuando un hombre, ya de 40 y tantos, dice, yo quiero trabajar en catequesis infantil.
ya uno dice que raro, ¿verdad? Como que parece que hubiera una preocupación adicional ahí. Entonces este tema de, no podría decir de género, sino de condición biológica sexual, ¿verdad? Es decir, de ser hombre o mujer, parece que es un factor importante. Entonces la razón es por qué, ¿verdad? Bueno, decíamos que un factor de riesgo importante para el abuso sexual de menores es una falla en el control de los impulsos. Hay básicamente dos grandes impulsos en el ser humano universales, la agresividad y el impulso sexual, y van de la mano. Por eso el abuso de poder y el abuso sexual generalmente es un proceso que puede ir. No estoy diciendo que toda la gente abusiva de poder vaya a cometer el delito del abuso sexual, pero todos los abusadores sexuales tuvieron una escalada, un escalamiento y empezaron con abusos de poder de distintos tipos y después terminó en abuso sexual. Entonces, todo lo que tiene que ver con la falla en el control de estos dos impulsos es un factor de riesgo. ¿Qué trastornos mentales tienen falla en el control de los impulsos? El trastorno limítrofe de la personalidad, el trastorno antisocial de la personalidad, la epilepsia del lóbulo temporal y el trastorno por déficit de atención. No, o sea, yo he trabajado mucho con adictos, muchos años trabajé con adictos, 25 años. Yo no diría que el 100% de los adictos tienen déficit de atención, pero sí un alto porcentaje. No toda la gente con trastorno por déficit de atención tiene una adicción, pero muchos adictos tienen trastorno por déficit de atención. Entonces, estos trastornos de control de impulsos son factores de riesgo. ¿Por qué son más hombres que mujeres? Porque educamos a los varones, todavía a estas alturas, a que casi todo sus afectos no los demuestren como afectos, sino a nivel erótico. Y veíamos que uno de los elementos frecuentes en los agresores sexuales es precisamente su incapacidad para expresar asertivamente sus afectos. Y entonces, ¿cómo lo manifiestan? Por eso decía, si están enojados, el sexo, si están contentos, el sexo, si están frustrados, el sexo, si tienen miedo, todo. Entonces, a los varones se les educa para que sus emociones, en los seminarios se hace lo mismo, ¿no? O sea, yo he estado 5 años en seminario y ¿qué se hace? No se pueden ni quejar siquiera con su formador de que les duele la garganta, porque le hablan por teléfono, oye, me siento, ¿y qué quieres que yo haga? No soy doctor. No, le digo, es como cuando un hijo le habla a una madre y le dice, me duele la garganta. Si la mamá a lo mejor no es doctor, pero lo va a ir a consolar, le va a decir, ¿qué necesitas? ¿Cómo te sientes? ¿Quieres que vayamos al médico? Algo, ¿no? Y no, educan en los seminarios particularmente a que la gente se mantenga en el estoicismo recalcitrante, no se queje de nada y viva sola su pena, ¿no? Porque así va a vivir de párroco, tú solito y te las arreglarás. Entonces, la educación, la cultura, lo que se espera de los varones, más el tema hormonal, la testosterona tiene un poder muy fuerte en respecto del apetito sexual. Nosotras las mujeres, nuestro apetito sexual se debe a que producimos una pequeña cantidad de testosterona y otra hormona que se llama oxitocina. Pero en el varón, la gran cantidad de apetito sexual, que además suele ser constante, por eso es más difícil vivir una vida celibataria para un varón que para una mujer, no solo en las hormonas, es un cúmulo de cosas, pero o sea, finalmente es la autarquía, ¿no? la que ayuda a todo mundo a dominar sus pasiones, a regularlas, ¿no? Y además, esto que decíamos, las mujeres estamos construidas biológicamente para proteger el nido y el hombre está construido para salir al mundo y conquistar el mundo. Eso lo odian las feministas, lo odian. Dicen que yo soy la traición al movimiento feminista ambulante.
Y les digo, biología, genética, cultura, historia, tenemos roles y no podemos ir en contra de esos. Somos complementarios los dos sexos, pero tenemos roles. Y entonces, a quien le toca cuidar el nido, tiene estas improntas de inhibición de atacar a los menores, porque el nido está para los menores. Y en cambio el varón, como sale a conquistar el mundo, no tiene tanto, se sabe desde el punto de vista etológico, es la disciplina de la biología que estudia el comportamiento animal, y nosotros tenemos mucho todavía de ese comportamiento animal como seres humanos. Los primeros 2 años de que el padre esté presente con los hijos, le pone un bloqueo al padre para que no tenga un apetito incestuoso respecto de sus hijos o hijas. Si no hay una convivencia cotidiana, puede ser que no se consolide ese bloqueo biológico y se le pueda antojar después el hijo o la hija o los hijos. En la mujer es casi inmediato al nacimiento y tiene que ver con la mirada del hijo, con el bebé que mira y produce un efecto a nivel neurobiológico. Por eso les decía, todo lo que entra genera un efecto a nivel cerebral. Hay cambios inmediatamente. Y bueno, el patriarcado. Maligno, ¿eh? El patriarcado benigno funciona maravillosamente. Pero con estos problemas que vemos sociales, esto que decíamos, el decaimiento de la autoridad, que empezó precisamente, hay un autor, creo que es dominico, tiene un libro muy lindo que se llama El eclipse del padre. Es catalán él. Y él decía que el eclipsamiento de la autoridad paterna comenzó en la Revolución Industrial. Cuando el padre era la autoridad máxima y trabajaba en el campo y solo él era la autoridad y los hijos lo veían como autoridad, ahí van. Cuando tiene que irse por estos cambios a los burgos, todo esto, y empieza toda la Revolución Industrial, y ahora el padre está en una columna inmensa en donde si él es obrero, hay 500 personas antes que él. El dueño, el director, el capataz, el no sé qué, el no sé qué. Y esto va mermando su autoridad. Y ahí empieza a generar conductas de compensación porque ya no se ve respetado como era respetado antes. El pater familias deja de existir en ese sentido. Y los seres humanos, si no cumplimos con nuestro rol, nos vemos perdidos y tenemos que asumirlo como sea. América Latina, el estudio que he hecho sobre ese tema, un estudio personal, yo he planteado que en América Latina existe un matriarcalismo. No es un matriarcado, es un matriarcalismo. Y un matriarcalismo es el poder tras el trono. Las madres en América Latina, ¿qué suelen decirle a los hijos? Díganle que sea su papá y después nosotros nos ponemos de acuerdo. Te toman el pelo. Y yo no estoy diciendo que el varón sea inocente del todo, ¿eh? Eso es junto con pegado, porque hay un varón que se siente medrado en su autoridad y entonces con autoritarismos. Y entonces los hijos no lo respetan y la madre no se le enfrenta a este patriarca maligno, pero compensa con los hijos. Y entonces lo descalifican, se burlan de él a sus espaldas, todo el mundo le tiene miedo, pero nadie hace lo que él quiere que se haga. Y eso es muy de América Latina. No es obra de la casualidad que somos la región más violenta de toda la Tierra.
grandes autores actualmente que han dicho, el problema de América Latina es que tiene formas inéditas de violencia. Y es por esto. Violencia siempre ha habido, pero nos encontramos con formas inéditas. ¿En qué sentido? Antes te mataban porque te querían asaltar y no te dejabas. Hoy te matan porque sí, porque me viste feo, y aunque no me hayas visto feo. El crimen organizado de América Latina, ojo, le tienen miedo al crimen organizado de América Latina en todas partes del planeta, ¿eh? Los rusos le temen a los mexicanos, a los colombianos. Tú escuchas en las prisiones que dices, no, es que es de la mafia mexicana. A mí me ha tocado ver, ¿eh? Y te dicen los rusos, en su ruso español, dicen, carajo, ¿no? Son mexicanos, ¿no? Porque son estas formas de violencia tremenda, descuartizados. O sea, la gente en otros lados no entiende por qué están descuartizados, por qué cortan cabezas, por qué están colgados, por qué están empaquetados, por qué los dejan allí. Eso son formas inéditas de violencia. Y allí es donde la autoridad del padre, la ley de prohibición del incesto del padre, que prohíbe el incesto y que decíamos evita la locura, no solo las relaciones sexuales incestuosas, sino la locura, es la gran falla que tenemos actualmente en el mundo y particularmente en América Latina. Por eso incidir en las familias, recuperar los roles, recuperar las autoridades. América Latina, por ejemplo, perdón, que me extienda. En América Latina hay un estudio en donde se va viendo seguimientos de en qué porcentaje aumentan los hogares con liderazgo materno y los hogares con liderazgo paterno. En México, por ejemplo, en los últimos 15 años, el liderazgo paterno aumentó 36% de los hogares con liderazgo paterno. Todos los demás, liderazgo materno. Por la migración, alcoholismo, el que el padre tenga que salir de la casa, ese ha sido un gravísimo problema. No solo al corto plazo, sino a largo plazo. Entonces, lo que ustedes hacen, ustedes se enfrentan, como decía Inés, a poblaciones muy particulares, doblemente vulnerables, triplemente vulnerables. Los padres no están, los chavitos migran solos, ya son familias que viven un desastre, una guerra, algo están viviendo. No es el común y corriente de la población vulnerable de un colegio, ¿no? Que están sus papás y que a lo mejor tienen problemas, ¿no? Aquí estamos con gente vulnerada ya. No en situación de vulnerabilidad, sino ya vulnerable. Perdón, Inés. No, gracias. Engelberto, no vamos a tener mucho más tiempo, ¿eh? Pues son 1:05, así que creo que llegamos solo a Engelberto. No, también estás en la conversación, Inés, ¿no? No tenías nada en especial. No, acá estoy. Perfecto. Mi pregunta es breve. Se hablaba de una agresión sexual que provoca disociación también sexual. Mi pregunta es, ¿afecta solamente este campo o también en la mayoría de los casos afecta a todo el campo de la vida? Y segundo, ¿qué otras causas generan esta disociación sexual también? ¿Casi siempre la agresión o también hay otras? Todo lo que es violencia, maltrato, abuso, produce el mismo impacto. Un niño con una familia negligente, por ejemplo, un niño abandonado así a su merced, que lo tiene que cuidar el otro hermanito de 5 años que cuida al de 2, por ejemplo, ¿no? Eso también genera este tipo de disociaciones. Todo lo que produzca un quiebre en el desarrollo por lo inesperado de la circunstancia, no estamos hechos para vivir esa experiencia,
más una resiliencia limitada, porque también, decíamos, entra lo personal de cada individuo, puede generar estas disociaciones. Una situación traumática, ¿no? Fuerte. Y afecta, obviamente, todas las áreas de la existencia, la violencia, el maltrato. Lo que sí se ha visto es que el abuso sexual, además de todas las áreas de la existencia, afecta también, de una manera muy intensa, el área sexual. Las otras pueden no afectar el área sexual. Afectan todo, pero no necesariamente el área sexual. Con la venia de todos voy a aprovechar que no está Nico y me voy a resbalar ahí. Okay. Pero voy a ser rápida. De las que tenía me voy a reducir así. Yo quería tocar, doctora Patricia, el tema de la impunidad como un factor de riesgo o como un factor de impulso para cometer estos delitos, ¿no? Tanto el de violencia sexual, que usted habló, y tuvo la concretud de establecer dos tipos de violencias tan grandes como es la violencia sexual y la explotación sexual, y lo ha conjuncionado con la víctima, ¿no? La impunidad, porque es un impulso a que pueda una persona que queda en la impunidad, alguien que ha cometido un delito que queda en la impunidad, es dar el impulso para que otros 100 puedan imitar su conducta. Porque a él no le pasó nada. Entonces, tanto dentro de la iglesia como en el ámbito penal y civil, sería muy importante tomar muy en cuenta este factor de la impunidad por el mensaje que se está dando. Yo tuve la oportunidad cuando uno atiende casos de violencia sexual o de explotación sexual en niños, niñas, ya sea defendiendo a las víctimas o tratando de que el culpable pague su sanción. Entonces, yo recuerdo muy bien, me quedó muy claro, me decía uno de los agresores, yo le preguntaba porque era tan joven y con antecedentes así limpios, y le decía, ¿por qué lo has hecho? Y él me miraba y me decía, porque si yo no lo hago, otro lo va a hacer. Y muchos como yo quedaron impunes, yo no tuve el cuidado, ¿no? Entonces, es tan crucial tomar en cuenta esto de la impunidad, porque es algo muy fuerte, por el mensaje que está dando, tanto el Estado, tanto la Iglesia, tanto quien se queda, digamos, sin hacer nada o sin por lo menos intentar hacer algo ante el hecho ya concreto, ¿no? Que sería muy importante tomar en cuenta eso, ¿no? Y bueno, y también decir, por ejemplo, que la detección es crucial, tanto al principio como al final, porque yo tenía un docente que una vez nos dijo, o sea, el niño está así, como este papel, así, pero cuando ya se produce la agresión sexual, queda así, ¿no? Y cuando se le trata al niño y se trata de impulsar la resiliencia y demás, sí, logra salir adelante, pero nunca más vuelve a ser un papel así. Sí, se queda así, ¿no? Entonces, la detección es bien importante porque se puede prevenir muchos casos, la detección tanto al principio, ya sea en cualquier ámbito, ¿no? Es bien importante que nosotros podamos aprender a detectar porque podemos estar salvando vidas. En los otros protocolos sabemos que ya pasó el hecho y sabemos cómo, dónde dirigir y demás, y ahí está nuestro papel. Pero esto de la detección lo podemos hacer todos, ¿no? Y todas. Gracias, doctora. Sí, sin duda, la detección temprana, el manejo temprano, los acompañamientos. Lo que pasa es que por la brevedad no pudimos extendernos en ese tema de los acompañamientos, tanto por ejemplo a las víctimas como a los agresores. Y bueno, uno de los temas que al Papa Francisco le ha interesado mucho y por eso Vos Estis Lux Mundi, su versión del 19 y del 23, es el tema de la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas, precisamente para evitar la impunidad. Y precisamente por eso llama la atención a quienes tienen que responder a las denuncias, precisamente para que en ningún caso se quede sin escuchar, sin atender y sin hacer justicia. Ese es el objetivo que se tiene en ese sentido, ¿no? Si se acepta la responsabilidad, incluso canónica, a nivel penal es clara,
que el que sea cómplice o encubra a nivel penal puede ser sancionado, ¿no? Entonces, por eso el trabajo, por eso es importante lo que les decían, ustedes tienen que conocer la ley de cada uno de sus países para que sepan cuáles son sus obligaciones y sus derechos, porque una cosa es en el ámbito eclesial, pero no va al margen de la ley civil. La ley civil prevalece en los países y tenemos que seguirla necesariamente, ¿no? Hay países, por ejemplo, en México, hay estados de la República en donde solo tienes 48 horas como institución para avisar a la autoridad civil que hubo un delito. Hay otras que tienes 30 días para avisar, lugares en México. Entonces, depende de los códigos de cada país y de cada estado, ¿no?